Y poder coincidir No, en es que esta está ocasión. grabando. Está Sí, grabando. gracias. Pues yo estoy muy emocionado porque es mi primera experiencia de este tipo. Seguramente alguna de ustedes, de las personas que veo, ya ha estado compartiendo algo de este lado, no nada más escuchando. Y bueno, yo me voy sumando apenas a este grupo que Roberto han pasado 143 ya encuentros. Y bueno, pues me voy incorporando con esta invitación que él me hace de estar aquí con ustedes, compartiendo más que nada. Él me compartía me comentaba que es un espacio, un momento de compartir experiencias, de ir planteando algunas reflexiones, pues que nos puedan ir sirviendo a todos, ¿verdad? No es tanto una clase, no es tanto un lugar donde uno venga a decir algo desde un punto de autoridad, más bien desde la propia humanidad y desde esta perspectiva mexicana, desde aquí de donde estoy, ¿sí? Cómo se va viendo la vida y qué es lo que se puede ir aportando, ¿no? Entonces, espero poder aportar algo, poco, mediano, mucho no lo sé, pero aportar algo. Y quiero comenzar eh, platicando un poco sobre la razón de la temática, ¿sí? Cuando Roberto me invita, digo, pues, ¿de qué hablamos? Si en la logoterapia mucho ya está muy conocido, ¿no? Hay muchos conceptos, muchas eh, técnicas, muchas cuestiones muy conocidas, muy exploradas, pero ateniéndome a esto que él decía de compartir más algo vivencial, pues yo creo que vale la pena enfocar lo que hoy me gustaría compartir, justamente, perdón, es que estoy queriendo ver una diapositiva aquí. Podés compartir pantalla, Carlos, si querés Ok, compartir. sí, ok, ya la encontré. No me esperaba el cambio, entonces yo estaba más adaptado a la segunda parte, por eso. Perdón por la modificación sobre la hora. No, no hay. Hola, profesor, Ah, ¿cómo está? Padre Manuel, invertimos el orden porque no lo encontrábamos. Yo no podía entrar, pero ¿ya comenzaron o qué? Sí, comenzamos con Carlos, Ah, ¿puede ser? hola, Carlos. Bueno, se me complica un poquito, pero nada, la culpa fue mía. Es que no entraba, no sé por qué. Pero ¿puede usted estar en la segunda tanda? Roberto, es que tengo una misa, ¿cómo haríamos? De hecho, quería escuchar a Carlito, pero lo iba a escuchar grabado. No te Eh, preocupes, Manuel, comienza tú, yo te estaba cubriendo la espalda. Ay, eh, gracias, Carlos. No, es que justo tengo una misa como aquí son las 6 de la tarde, entonces en Venezuela. Y bueno, ahora va a ser como a las 7. entonces, Carlos, si no lo tomas a mal, ¿podemos volver al orden inicial? Adelante. Gracias, ¿Puede Carlos, ser? un gran abrazo. Igualmente, Manuel, Entonces, mucho gusto. volvemos al orden pensado. Nos va a hablar en primer lugar el padre Manuel García Álvarez, desde Venezuela, licenciado en Teología, Filosofía y especialista consejero en logoterapia, diplomado en logoterapia y director del Instituto Venezolano de Logoterapia, y nos va a hablar sobre la logoterapia como una propuesta al daño antropológico. Como estamos en una reunión fraterna, bueno, nos podemos permitir esta modificación, ¿verdad? Gracias. El orden de las facturas no altera el desayuno. Es verdad, es verdad. Bueno, Perdón, ajá, desde aquí, desde Monterrey, desde México, le voy a decir al maestro Carlos que lo salvó la ajá. campana. Así decimos aquí. Es verdad. No, me salvó a mí, ¿verdad que sí? Bueno, un gran abrazo a mí, con muchísimo gusto, me pueden llamar padre, como quiera, o Manuel. Realmente yo creo que nos une algo muy bonito, que es precisamente el sentido. Y bueno, mi querido colega Carlos, un súper abrazo.
espero escucharte, ¿verdad? Y bueno, nada, un abrazo desde Venezuela a todos ustedes. Me alegra muchísimo que se hayan podido conectar. Y bueno, mi querido Roberto, admirado, bueno, yo creo que tú haces una labor hermosísima que es unirnos a todos. Y fíjense que había un filósofo que decía que precisamente el amor relativiza el tiempo y el espacio. Imagínate yo aquí desde Venezuela conectado con, no sé, si quieren por el chat me ayudan y para que no perdamos tiempo, ¿desde dónde? Carlitos está en México, Roberto está por allá en La Matanza, ¿verdad? ¿Quién más conozco por aquí? No conozco así, para ver. De Monterrey, Amparo dijo Miguel también, De Perú, Monterrey, que Perú de Perú también. también. Susana, creo que hemos estado en alguna actividad juntos, sí sé, ¿verdad? Bueno, de Guadalajara, viva México, ay Dios mío, México, ¿cómo es? Yo estuve en el DF y en Cancún, Dios mío, qué belleza, de verdad que sí, de verdad que sí. Vamos a ver. Ustedes saben que en México me pasó algo interesante y chistoso rápidamente. Cuando llegué al DF, yo estaba tan, ojo, respeto las creencias de cada uno de los que están aquí, de verdad que, y creo que somos hermanos, pero yo cuando llegué al DF, yo quería ir muchísimo a la Virgen de Guadalupe. Y me acuerdo que apenas llegué al hotel, dejé las maletas, me lavé la cara y me fui para allá. Pero yo no pensaba que Ciudad de México estaba muy alto y llegué tan emocionado y caminé tan rápido que cuando llegué ahí me desmayé. Me faltó, me dio un mal de no sé qué, cómo llamarlo, pero era tanta la emoción que cuando llegué al DF y no me di cuenta ni supe, no sé, cuando me faltó el oxígeno y bueno, me desperté unos minutos después. Bueno, mis queridos amigos, de verdad que para mí, como les dije, es una alegría. Estamos por aquí a la orden. Soy el director del Instituto Venezolano de Logoterapia, un instituto que busca llevar a cabo, propagar, investigar y aplicar el pensamiento de Víctor Frank a todas las personas en el área educacional, en el área de la salud, en el área del acompañamiento individual o grupal y, por supuesto, en el área organizacional. He pasado prácticamente toda mi vida estudiando a dos judíos. Uno, Jesús de Nazaret, y el otro, Víctor Emil Frank. Así que bueno, de verdad que estoy súper contento, en eso me he especializado. Bueno, y hoy voy a hablar y les quiero hacer una propuesta, ¿verdad? Una propuesta, como bien decía el profesor, ¿verdad? Yo les quiero proponer la logoterapia como una salida al daño antropológico. Pero entonces vamos a tratar de responder a tres preguntas fundamentales. ¿Qué, cómo y para qué? Entonces, el qué del daño antropológico. Daño antropológico, ya nosotros por ahí nos va sonando, ¿verdad? El daño antropológico. Pero resulta que cuando hablamos de daño antropológico, es un concepto que va más allá de lo sociológico, Y fue un concepto que ha sido propiciado, estudiado por varios estudiosos, pero sobre todo un estudioso cubano católico llamado de apellido Valdés, que ya hablaremos un poquito de él. Este señor Valdés, ¿verdad? Se llama Dagoberto Valdés Hernández, nació allá en Cuba, ¿verdad? En Pinar del Río. Y bueno, ha sido un estudioso y ha lanzado al mundo una propuesta interesante, una propuesta que él denominó el daño antropológico. Ahora, algo interesante. Víctor Frank hablaba de un monoantropismo y aunque lamentablemente vivimos en épocas muy oscuras, donde a veces podemos pensar que el mundo cada vez es más polar, ¿verdad? Cada vez es más extremo. Nosotros no podemos olvidar de que somos
una humanidad. Recuérdense lo que decía Víctor Frank, ¿se acuerdan? Cuando Víctor Frank decía que solamente había una raza, ¿se acuerdan? Una sola, los decentes y los indecentes. Solamente dos razas, mejor dicho, los decentes y los indecentes. Lo demás, ustedes saben que son divisiones tontas que lamentablemente hemos hecho nosotros los seres humanos. Entonces, pues resulta que este Dagoberto Valdés propuso este concepto y fue un concepto, como dicen algunos, para definir el poder sin rostro. Bueno, pues resulta que este daño antropológico es un término originado en Cuba. Fue acuñado por este señor. Este concepto ha revolucionado la manera de aproximarnos a nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como esta? Voy a hablar por Venezuela. Ojo, yo no puedo hablar, aunque vivimos un mundo muy globalizado, etcétera, pero voy a hablar por Venezuela. ¿Cuántas veces nosotros aquí hemos escuchado, mis amigos, en los centros en donde yo atiendo, tanto en la parroquia como en el instituto, preguntas como esto no va a cambiar, esto es más de lo mismo, esto siempre va a ser igual? ¿Y cuántas veces colegas nos hemos dicho en reuniones hablando y uno dice, ¿por qué la gente no se rebela? ¿Qué es lo que hace que aguantemos tantos abusos? Aquí en Venezuela llevamos, simplemente voy a decir, 21 años de terror en muchos aspectos, pero este no es el momento. En otro momento les puedo hablar de esto. Pero entonces resulta que uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo hace uno para vivir con dignidad? ¿Cómo hace, cónchale, si el pueblo se alzara, los poderosos temblaran? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Y entonces resulta, mis amigos, que es impresionante cómo en Venezuela nos hemos acostumbrado a vivir, como decía un teórico, con una desesperanza aprendida, ¿cierto? Pero resulta, mis amigos y colegas, que cuando hablamos entonces, y este Dagoberto Valdés ideó el concepto de daño antropológico, él lo hizo para describir la profundidad del deterioro. Ojo, acuérdense que es cubano, 60 años de revolución, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que él dice que es un fenómeno que se produce a través de una especie de lavado de cerebro paulatino. Pero también es paulatino, pero también sostenido, implacable, que usa el poder como arma disuasiva represiva y el agobio comunicacional como aparato totalitario para dominar las conciencias. Pues resulta, vuelvo y repito, hablo por Venezuela, que sucedió algo. Nosotros estábamos acostumbrados a regímenes totalitarios como en los años 60, 70, 80, Roberto, en tu época de juventud, ¿verdad? O de niñez. Y fíjense para que vean cómo han cambiado las cosas. Hablo por Venezuela. Pues resulta que antes, cuando un periódico hablaba mal del gobierno totalitario, llegaba un convoy de militares, llegaba un general o un teniente con una tremenda arma larga y amenazaba o cerraba el periódico, ¿cierto? Esa era la manera. Pues resulta que hoy día, hablo por Venezuela, ¿qué hicieron? Hicieron una ley que dice, el papel periódico es responsabilidad única y exclusiva del gobierno. Y entonces resulta que a los periódicos que no hablaban a favor del gobierno, el gobierno no les vendió más papel de periódico, por consiguiente, los cerró, pero de una manera muy democrática, entre comillas, y muy pacífica. ¿Se dieron cuenta? Entonces resulta que este daño antropológico, nosotros pudiéramos, citando palabras del profesor Valdés, diría así: nuestra sociedad vive un proceso de descomposición que es preocupante. Cada vez más se aprecia la división entre personas que tienen
poder de gestión, de dinero y de saber. Y los ciudadanos que necesitan solucionar sus problemas o necesidades. Estos últimos tienen que emplear en esos propósitos muchas energías y un tiempo que excede las fuerzas humanas, porque no disponen de ninguno de esos poderes. Resulta que cuando se habla de daño antropológico, se habla, miren este término que nos va a sonar un poco, nos va a sonar a nosotros, amantes de la logoterapia. El daño antropológico hace un bloqueo espiritual. Sometida a ciertas condiciones de sujeción y habiendo extraviado el norte y la esperanza por ese daño antropológico, la persona pierde la autoestima. Miren esto. Y también la ilusión por alcanzar objetivos, llevar adelante proyectos y mejorar sus condiciones de vida. En pocas palabras, deja de apreciar hasta la propia existencia. Una persona en esas circunstancias está muy lejos de sentir que puede cambiar su destino. Se abandona a la voluntad de quienes ejercen el poder, siguiendo sus órdenes y sometiéndose a sus abusos sin reaccionar. Es decir, no tienen proyecto a un futuro ni empuje para aprender. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay un autor que dice, para ir resumiendo, hay 6 tipos de daños antropológicos específicos. Miren esto. El servilismo, el miedo a la represión, el miedo al cambio, la falta de voluntad política y de responsabilidad cívica, la desesperanza, el desarraigo y algo que qué duro es, mis hermanos, se los digo por experiencia propia, el exilio dentro del propio país. ¿Y saben cuál? La crisis ética. Bueno, mis queridos amigos, ahora les hago una pregunta. No me contesten, pero ¿ustedes creen que solamente esto lo está viviendo la sociedad cubana o la sociedad venezolana? A mi manera de ver, esto lo estamos viviendo todas nuestras sociedades. Todas nuestras sociedades. Este daño antropológico que nosotros pudiéramos resumir, estoy en estos momentos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es el daño antropológico? Pues resulta que esto puede concordar con aquello, y fíjese, profesor Roberto, y los que estamos aquí, ¿esto no les suena a la primera parte del libro Ante el vacío existencial de Viktor Frankl? Y entonces nosotros pudiéramos decir que nuestra sociedad está enfermita y está enferma porque ha perdido el sentido. Una persona que vive y experimenta ese daño antropológico, lamentablemente ha perdido el sentido de vida. Y esto yo les hablo muchísimo, les hablo desde mi experiencia, acompañando por más de ya 20 años a personas. Y fíjense, es impresionante, mis amigos, como me preguntan, Padre, Manuel, Mariano, también me dicen mis amigos, y me dicen, ¿qué hago? ¿Será que me voy o me quedo? ¿Será que me voy o me quedo? Y andan con ese dilema. Y fíjense que no es un dilema, vamos a llamarlo así, psicopatológico. Es un dilema existencial. ¿Emigro o no emigro? Ahorita veo que hay bastantes de México. Ustedes han visto las noticias en México, la cantidad de venezolanos que hay allá, ¿cierto? Y ahora van muchos venezolanos porque van a pasar la frontera, el río. De hecho, es tanto así que por primera vez, no sé en cuánto tiempo, México le pide visa a los venezolanos, porque es una cosa que se les escapa de las manos, ¿cierto? Bueno, mis queridos amigos, eso es interesantísimo. Es lamentable, de verdad que causa mucho dolor y les confieso que es prácticamente una de las principales
motivaciones para yo seguir trabajando y estar aquí en Venezuela, por supuesto. Y es impresionante cómo la gente busca y pide ayuda, y precisamente se cumple aquello de lo que hablaba Víctor Frank, que principalmente los problemas eran de origen existencial, ¿cierto? Que luego pueden tener repercusiones en el cuerpo y por supuesto en la psique, pero no podemos olvidar eso. Ahora, pues resulta que como todo, no todo, como todo, siempre hay algo bueno. En este mundo, y como decía Víctor Frank, no hay nada que no pueda tener algo de sentido, pueda tener algo valioso. Es lo que nosotros a veces los cristianos sabemos, de que siempre sale el sol. Incluso una persona que no sea creyente sabe que todo es pasajero. Ahora, pues resulta que aquí en Venezuela hay un centro de estudios, se llama Centro Gumilla, que es dirigido por sacerdotes jesuitas. Y ellos se han dedicado a estudiar todo este proceso del daño antropológico en Venezuela. Que bueno, esto sería motivo de hablar muchísimo en otras oportunidades, ¿no? Y entonces resulta que estos, hay filósofos, teólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, se han dedicado a estudiar esto. Y hay un personaje, un sacerdote, un gran teólogo que es español, pero que ha vivido prácticamente toda su vida aquí en Venezuela. Él se llama Pedro Trigo y es, bueno, una autoridad aquí en Venezuela en muchos aspectos. Pues resulta que, leyendo sobre esto, Pedro Trigo dice algo interesante y dice: el daño antropológico es causado por Yo aquí no voy a hablar de las causas del daño antropológico para evitar malestares, ¿verdad? En algunos puede ser, no sé. Y aparte de eso, que no es el momento. Pero lo que sí quiero decirle es que este señor, este gran sacerdote teórico, muy intelectual, decía algo interesante. Él decía, sí, todos sabemos el alcance, las consecuencias, etcétera, etcétera, del daño antropológico. Pero hay algo de donde se tiene que partir. Y miren la base filosófica de esto. Miren la base filosófica de esto. Y él dice, el daño antropológico, como todo daño, no tiene una base entitativa, porque es igual que la oscuridad. Ustedes saben que la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Y cuando hay ausencia de luz, se produce la oscuridad, vamos a decirlo así. Pues resulta que el mal no tiene, vamos a decirlo así, técnicamente hablando, filosóficamente hablando, no tiene una base entitativa, porque es que el mal es ausencia de bien. Y entonces resulta que bajo esa premisa filosófica, metafísica, vamos a decirlo así, se puede decir que el daño antropológico sí puede causar muchos daños en la constitución del ser humano, pero hay una parte que el daño antropológico no puede dañar. Y miren lo que dice este teórico que a lo mejor conoce de Víctor Frankl, pero les aseguro que no es un estudioso de Víctor Frankl. Miren lo que dice. Él dice, esto que no puede dañar, el daño antropológico, ¿saben qué es? Miren lo que dice el señor Pedro Trigo, la libertad. Y entonces resulta que, dice más adelante, la libertad de decidir. Y entonces resulta que hace la conclusión. El daño antropológico, por más duro que sea, por más fuerte que sea, no me daña si yo no lo permito. Si yo no decido que eso me dañe. Pues resulta, mis queridos amigos, que esto no les suena a algo que decía un judío. Bueno, los dos judíos. Uno, nacido hace más de 2000 años, ¿verdad? Y otro, que es el que también hemos estudiado, llamado Víctor Emil Frank. Él decía, yo no soy dogmático, pero el único dogma que yo defiendo
es precisamente que hay una dimensión que nunca enferma y es la dimensión espiritual. ¿Y cómo se manifiesta la dimensión espiritual según Víctor Frank? Todos sabemos que es, entre otras, en la libertad, en la responsabilidad, en la autotrascendencia, en el autodistanciamiento, en la autorregulación. Y fíjense algo bien interesante. Víctor Frank decía que hay como 3 tipos de libertades, ¿cierto? La libertad de movimiento, la libertad de pensamiento y la libertad de la que él habla y la llama libertad espiritual. Bueno, yo no sé si ustedes, yo creo que todos los han escuchado, y si no, miren esta frase de Víctor Frank que yo siento que a mí particularmente me ha impactado mucho desde que la escuché. Miren lo que decía. Él decía, la última de las libertades que nada ni nadie nos puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual yo vivo cualquier circunstancia de mi vida, por más dolorosa que sea. Y entonces resulta que técnicamente hablando, eso que Víctor Frank llamaba esa capacidad de oposición al destino, esa capacidad de rebelarme a los embates psicofísicos, yo puedo decir que hay una parte en mí que nosotros técnicamente hablando la podemos llamar dimensión espiritual, dimensión noética. Y esa dimensión, nada ni nadie me la puede quitar, me la puede dañar. Puede ser que en algún momento pareciera que como que se restrinja. Yo siempre les explico a mis alumnos, no es lo mismo que en la puerta de mi oficina salga un cartel que diga acceso clausurado o otro cartel que diga acceso restringido. Son 2 cosas distintas, ¿verdad, mis amigos? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo les quiero decir que ese daño antropológico tiene una salida y es la libertad y la responsabilidad. Pero entonces surge una pregunta. La pregunta es, Manuel, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo podemos hacer desde la logoterapia? Bueno, el profesor Roberto, les confieso que sabe más que yo en teoría, pero también en el corazón y en la práctica. Así que bueno, durante todo este año creo que vamos a responder a eso, a todos estos encuentros. Pero yo les quiero proponer a ustedes, vamos a decirlo así, una fórmula o un método que no es mío, no es creado por mí, es creado por alguien que yo considero que es de las personas que más entendió el pensamiento de Víctor Frank. Y fue un colega mío, colega logoterapeuta, colega también sacerdote, ¿verdad? Que en algún momento lo fue y muerto ya estaba en el cielo, conocido como don Paco Bretones. Eso, bueno, ya Roberto en algún momento, aquí hemos tenido hasta su esposa, bueno, una cosa maravillosa. Pues resulta que don Paco Bretones promovía algo que él llamó, fíjense bien, las 3 S. Las 3 S. ¿Cuál es la primera S? Salir. Señores, para nosotros romper ese hechizo, vamos a llamarlo así, del daño antropológico, tenemos que buscar salir. Miren, yo le doy clases a muchachos de 22 años en la universidad, 22 años. El chavismo en Venezuela tiene 21 años. Por consiguiente, ellos no han visto otra Venezuela. Ellos piensan que la Venezuela que ellos han visto o esta es la única que ha habido, la única que hay y la única que habrá. ¿Qué tengo que hacer yo? Hago aquí, buscar que salgan, ojo, a lo mejor no físicamente, pero sí existencialmente. Y todos sabemos que cuando vienen problemas a nuestra vida, cuando viene la depresión, cuando viene la enfermedad, uno se replega. Y entonces nosotros tenemos que propiciar el salir en todos los aspectos. Esa es la primera S. Pero hay una segunda S que es muy importante. ¿Y saben cuál es? La S de el servir. Servir. En pocas palabras, tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros y pensar más en los demás.
Miren, qué impresionante es el poder curativo, terapéutico, espiritual, cuando una persona deja de ver tanto sus problemas y ve el de los demás. Qué impresionante es cómo yo he visto personas que se han curado ayudando al otro. Y fíjense que vivimos un mundo donde lamentablemente la individualidad, vivimos un mundo donde un totalitario puede apretar un botón y acabarnos como humanidad, ¿sí o no? Miren, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Rusia tenga una bomba que puede acabar con toda Francia? Es decir, ¿por qué tú construyes algo así? Si lo construyes es porque está en tu pensamiento. Si yo dijera que es bueno lo mejor para destruir un meteorito que viene, etcétera, pero parece que no. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo donde un loco, dos locos, tres locos, cinco locos pueden acabarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La cultura del encuentro. Es aquello que decía Jesús de Nazaret, ¿no? Miren lo que decía Jesús de Nazaret. Más alegría da el dar que el recibir. Y entonces resulta que esa segunda S es importantísima y nosotros tenemos que promoverla, organizar con creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que yo quisiera conocerlos a todos ustedes, pero sé que yo me imagino que ustedes deben hacer cosas maravillosas en donde se encuentran. Y la tercera S, ¿saben cuál es? La S de sentido, encontrar sentido. Podemos hablar muchísimo. La logoterapia, el pensamiento de Frankl fue precisamente para eso, para ayudar a encontrar sentido al ser humano. De hecho, Víctor Frankl llegó a decir que su sentido, él había descubierto que su sentido era ayudar a que otros encontraran sentido. Pero yo pudiera decir que en un resumen, muy resumen, ¿qué es sentido? Es escoger la mejor de las posibilidades en el momento presente. Sentido es encontrar lo valioso que hay debajo de cada circunstancia, de cada persona, de cada encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que promover que la persona constantemente se pregunte, pero que haga un giro copernicano, pasar de la pregunta ¿por qué a mí? A la pregunta ¿para qué a mí? Y entonces resulta que cuando nosotros nos convertimos en buscadores de sentido, la vida cambia. Esto nos ha pasado a todos. Qué triste es cuando, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en la vida donde a mí se me ha olvidado y termino viviendo, haciendo lo que los demás hacen o lo que los demás dicen, ¿sí o no? En pocas palabras, termino dejando que me vivan. La idea es convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Y eso solamente se logra cuando practicamos la tercera S, la S de sentido. Entonces pudiéramos resumir. Manuel, nos quedan, ¿verdad?, 4 minutitos. Sí, aquí lo estoy viendo. Si se corta el Zoom, los invito a todos a volver a entrar para la segunda parte. Claro que sí, por favor. Desde ya, Manuel, te agradecemos de todo corazón todo lo que hoy nos has compartido. Yo sé que sí. No te preocupes. Y somos familia, no tiene que haber tanto protocolo. Los quiero muchísimo y yo sé que ustedes también. Entonces, pudiéramos resumir, mis amigos, que ante ese daño antropológico, que pareciera que es muy grande y muy duro, señores, siempre hay esperanza. ¿Y saben cuál es nuestra esperanza? El poder vivir ese pensamiento frankliano. Ojo, Fran decía que no era lo único, lo último, pero yo creo que hoy día es una herramienta que tiene mucho que decir, mucho que decir. Entonces practiquemos las 3 S. No perdamos la esperanza. Por más oscuro que esté el mundo, siempre habrá un rayito de luz. Miren, ahorita estamos viviendo esa tragedia de la guerra en Ucrania, pero por otro lado, fíjense que hay 29 personas conectadas ahorita tratando de avivar ese fuego espiritual. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Así que bueno, gracias de verdad por escucharme. De verdad, profe, ¿qué te puedo decir? Y bueno, Carlito, pronto nos conoceremos y apenas mañana, cuando ya el profesor disponga, voy a poder escucharte. Gracias de verdad. Bueno, gracias, padre Manuel. Sí, Carlos. Hacer prácticamente lo que yo preparé va a ser una continuación de lo que tú estás dando. Así es que
Ah, bueno, que Coincidencia conste que o nunca coincidencia. habíamos hablado, ¿verdad, Carles? ¿No? Claro que sí. Miren, tú sabes que el famoso autor Anatole France decía, las coincidencias son el seudónimo con que Dios firma en la historia. Así que bueno, qué bonito es que vas a seguir hablando de toda esta idea. Es que yo creo que esto es lo que nos une y yo creo que es lo que necesita la humanidad. Así que les mando un gran abrazo que llegue por allá a Monterrey, a Ciudad de México, Argentina, a Lima, Perú, no sé dónde más, ¿verdad? De Manuel, verdad que no sí. Y sé estamos no sé súper a si la se orden. conocían con Carlos, pero bueno, No, 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 no. uno de los objetivos de estos encuentros es encontrarnos como familia logoterapéutica, saber quiénes Sí, somos, dónde estamos, qué hace cada uno, un poco salir de la isla, ¿verdad? Y construir este hogar común de la logoterapia, la fraternidad logoterapéutica. Me sí. impactó mucho el tema que desarrollaste, Manuel. Tiene que ver con algunas ideas en el cuarto librito que hice sobre la logopolítica Ujú, y con lo que Martin ujú. Seligman habla sobre la indefensión aprendida. Listo, Hay tal que cual. desaprender la indefensión aprendida. Pero yo celebro que hoy, además de encontrarnos con los 29 o 30, no sé cuántos hay en este momento, Carlos desde México y Manuel desde Venezuela se puedan encontrar como familia logoterapéutica. O sea, Claro que sí. frente a la disociación de Rusia y Ucrania, el mundo dividido, debemos tejer puentes de humanidad. Bueno, parece que se está por cortar el Zoom. Vamos a volver a entrar, ni bien finaliza esta primera parte, y de corazón enriquecidos con toda la vivencia y con toda la fuerza espiritual que nos has transmitido, como habitualmente lo haces, Manuel, porque quizás toda la... Síganos por Instagram. Síganos por Instagram, que es Logoterapia BZLA, es decir, Venezuela abreviado. Logoterapia BZLA. Bueno, les mando un gran abrazo, Carlitos, un gran abrazo y bueno, que todo siga bien. Un Gracias, abrazo. Chao, gracias chao. Manuel, un abrazo. Bueno, Carlos, habíamos hecho ya tu presentación, vamos a volver a recordar el tema que nos estabas presentando, la vida, la única oportunidad para ser quienes queremos ser. Sí, muchas gracias Roberto y gracias a todos que están conectados, acompañando. Y le decía yo antes de terminar que me parece que nos pusimos de acuerdo. La finalidad del tema o del título, sí, va justamente enfocándonos a tomar conciencia, la toma de conciencia que todos, yo creo que en algún momento hacemos, a veces más, a veces menos. Yo creo que en el camino de ir avanzando, hay días que somos más conscientes de lo que vamos haciendo, de la misión que estamos desarrollando, otros días vamos en automático, pero a mí me pareció importante centrar en eso, porque ahorita que escuchaba al padre Manuel, me hacía pensar cómo uno puede llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones límite en donde desgraciadamente pues hay un adormecimiento de conciencia, hay un adoctrinamiento tal que se afecta a la persona de tal manera que no resulta tan fácil retomar los recursos que de por sí ya tiene, pero que no está enterado que los tiene a veces, ¿no? O a veces no estamos enterados de que los tenemos. Cuando nos hemos enterado, a mí de ahí nace la idea de compartir esto, ¿no? Creo que muchas veces vivimos enterados de que somos libres, vivimos enterados de que somos responsables, pero de eso a que seamos libres y responsables aún dista, aún hay una distancia. Y yo me he preguntado, ¿cómo con personas que uno a veces atiende, con amigos con los que platicas, cómo potenciar esa toma de conciencia? ¿Cómo hacer para que de verdad sepamos que nuestra existencia, ¿sí?, es finita hasta el punto de que en el momento que expiramos no hay una coma, ¿sí?, no hay ni siquiera un punto, no hay nada más que podamos agregar a lo que ya hemos escrito, ¿no?, con las acciones de nuestra vida?
Y de ahí me nace el poder compartir. ¿Puedo compartir pantalla, Roberto? Sí, sí, Carlos, estás habilitado. Preparé 3 láminas solamente, Sí. como tratando de guiar en esa parte o hacer una propuesta en ese sentido. Ahí se ve. Ahí, Sí, ahí se ve. ok. Entonces esto que compartía el padre me movió mucho porque me hizo entender más todavía que en la medida que tomamos conciencia, en la medida que seamos intencionales en cuál es lo único que nos toca, o qué es lo único que podemos hacer para definir mejor lo que sabemos, nuestra misión, que nuestra vida tenga sabor, que nuestra panorama tenga color, ¿sí? Que haya una melodía, que al escucharla nos haga vibrar, es decir, sentirnos vivos, sabernos vivos, y más que vivos, sabernos nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo hacer para apropiarse, ¿no? de esto, de este sentido, de esta existencia? Y yo pensaba en eso, reflexionar sobre la vida es la única oportunidad que tenemos para ser quien debemos ser, ¿sí? No hay otro escenario, no hay otro momento. Charles Chaplin decía mucho una frase, ¿no? La vida es como un escenario en donde tienes que actuar, tienes que bailar, tienes que reír antes de que te des cuenta, ¿sí? De que ya se terminó la obra y cierran el telón y te vayas sin aplausos. Muchas frases que nos llevan como a reforzar, a hacer ese RCP, ¿sí? Primeros auxilios para que el corazón vuelva a latir, reviva y digamos, no podemos seguir siendo personas en un mundo gris caminando, ¿sí? Avanzando poquito o tal vez nada, aportando tal vez poquito, tal vez nada a nuestra definición como personas, ¿no? Por eso yo pensaba en hacer énfasis en las oportunidades primero. El padre proponía estas 3 S, que curiosamente cuando ponía la de salir, yo me salí de la reunión, pero fue por la falla de internet. Dije, ay caray, no quería esa salida. Servir y el sentido, ¿sí? Para mí también es importante hacer énfasis en esto, en la conciencia, en la toma de conciencia de la única oportunidad, ¿no? Franklin incluso decía, lo hacemos, lo hacemos de una vez y para siempre. A mí esa frase me hace retumbar, porque me deja en claro que cada momento, esta charla número 144, solamente va a ser ahorita, ¿no? Y los que estamos participando solamente lo podemos hacer ahorita. Y la participación que yo pueda tener, pues la puedo preparar lo mejor que pueda, pero ahorita. Y ese es el momento de toma de conciencia, así lo veo yo. Esta frase también ilustra mucho en la toma de conciencia de la importancia que tiene la vida como el escenario en donde debemos realizar sentido. Y dice, el amor correspondido habla de 3 realidades humanas. Una es el amor dado y correspondido. Otra es la participación en la grandeza humana, que esta puede tener diferentes matices, diferentes expresiones. La grandeza humana de ser padre, de ser madre, de graduarte, de ayudar a alguien, de merecer a lo mejor algún reconocimiento, ¿sí? O sufrir algún dolor, ¿sí? De una manera loable, ¿sí? Habla de la grandeza humana y también le entrega un ideal o a un gran acontecimiento. Dice, estas 3 cosas señalan una dirección inequívoca. No tienen sentido porque hacen feliz, ¿sí? Sino al contrario. Hacen feliz porque tienen sentido. A mí me orienta mucho porque me hace pensar cómo cuántas de las vidas, cuántas de las cosas que hacemos en la vida sabemos que tienen sentido. ¿Cuántas podemos hacer siguiendo tras de ellas alguna prueba de felicidad, ¿sí? Tal vez sin sentido. Y nos podemos debatir ahí, ¿no? ¿Qué tanto hago con sentido? ¿Qué tanto hago sin sentido? ¿Qué tanto hago persiguiendo las cosas como si me atrajeran la felicidad?
o qué tanto realizo el sentido y a partir de ahí, pues encuentro eso que podemos llamar felicidad. Todos sabemos también que el sentido no es algo que se inventa, es algo que se descubre. Esta es una paráfrasis de una frase muy célebre de Frankl, ¿no? La vida no consiste tanto en preguntarnos qué vamos a hacer de ella y con ella. Más bien, consiste en dar respuesta a las preguntas que nos manda en cada situación, por más incomprensibles que éstas parezcan. Todo esto lo voy describiendo como un preámbulo en el escenario en el que la vida y el sentido, ¿sí?, son dos realidades paralelas, ¿sí? Vida no puede vivirse solamente en esta propuesta que creo los que hemos entendido esta propuesta de Frankl, de la antropología, integrando la dimensión espiritual. Yo en la escuela secundaria aprendí que el ser humano era un ser biopsicosocial, ¿sí? Y de alguna manera aprendí que era un ser que nace, crece, se reproduce, ¿sí?, se desarrolla y muere. Pero en ningún momento llegó a mí la enseñanza de la trascendencia, ¿verdad? Llegó la enseñanza de que en todo eso se juega uno un sentido, o muchos sentidos, ¿sí? Y va fraguando un destino. Entonces, el sentido, poder decir que lo vamos encontrando en la vida, que la vida es ese momento, en la única oportunidad para descubrir quiénes somos y quiénes debemos de ser, ¿sí? La forma es realizando sentido. Hay una manera, ¿no? Realizando sentido, compartiendo, como ya decía el Padre, ¿no? Saliendo de nosotros, sirviendo, y ahí está, ¿no? Encontrando sentido. Todos sabemos también, cada persona tenemos una misión que cumplir, última, a la cual llegar realizando obviamente y de manera previa pues muchos otros sentidos. Y entonces, ante todo esto bueno, a mí me surge mucho, ¿sí?, ¿cómo hacer para que este camino de la vida sea de verdad una oportunidad para realizar el sentido al cual cada quien está llamado, ¿no? El Padre decía, él en Venezuela tiene mucho sentido despertar conciencias y hacer énfasis de esta libertad, ¿sí? Yo acá en México decimos, no cantamos tan mal las rancheras, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que acá también se cuecen habas. ¿Qué quiere decir eso? Que acá también hay cosas duras y difíciles, ¿no? Cada uno de nuestros lugares pues se experimenta la inseguridad, por ejemplo, que está muy fuerte, se experimentan situaciones muy, muy duras, muy difíciles, ¿sí? El crimen organizado aquí es algo, palabras mayores. Hay lugares en donde es ingobernable, lugares donde se vive de una manera muy fuerte, muy difícil, donde a muchos nos ha tocado de cerca esta realidad. Y ahí es donde también uno se plantea, ¿qué va a pasar con el rumbo, ¿sí?, personal, el rumbo comunitario, el mundo general que llevamos como personas, ¿no?, como sociedad, ¿sí? Y cómo es que vamos a descubrir nuestro propio sentido y el de los demás. Para mí ahorita centrarme en eso es el punto clave, ¿sí? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo decir, proponer algo si yo no he encontrado mi propio sentido? Si yo no he descubierto a qué estoy llamado. Y si yo no voy realizando aquello a lo que me siento llamado para poder mostrar y modelar en otros, cómo pueden descubrir y seguir sus propios llamados. Entonces esa es la parte medular que a mí me parece importante ahorita resaltar, punzar. ¿Para qué? Para que el punzar genere la inquietud. Y de ahí viene esta frase también célebre de Frankl, que es para mí lo que no solamente me hace centrar en esto de cómo dar ese RCP, esa resucitación a nuestra conciencia de cobrar sentido, cómo urgirnos a poder vivir nuestro propio sentido, ¿sí? Y al hacerlo, actualizarnos
ser más nosotros mismos, en esta explicación que da en sus libros Frankl de lo que es el ser, el poder ser y el deber ser, ¿no? Donde nos plantea el deber ser como aquello a lo que estamos llamados, no un deber ser moralista, tal vez un mandatario de normas morales, sino un deber ser libre en donde yo me siento ahí, ¿sí? Arrojado en el aquí, en el vivir, en el ser. Entonces, esta frase me ilumina mucho en ese sentido, porque habla de que para lograr ese cometido, para lograr ser ese ser que estoy llamado, debemos de darnos cuenta del peso que tiene lo que bien decía el Padre, la libertad y la responsabilidad. Dice, nada hace al hombre superarse tanto, nada es capaz de activarlo más, nada lo hace superar las molestias tanto como la conciencia de la responsabilidad y la experiencia vivida de su misión personal. ¿Sí? En otras palabras, nadie va a venir a hacer lo que yo sé que solo yo puedo hacer. Nadie va a venir a tomar las decisiones que yo, para mí, en mi vida, tengo que tomar. Y que al hacerlo actualizo mi existencia. A mí eso me mueve mucho, me inspira mucho, me llama mucho a poder urgir de alguna forma. El poder dar sentido, el poder hacer sentido. Y de ahí algo que yo les comparto, ¿no? Cómo de alguna manera yo he llegado a la conclusión de que el sentido personal, el sentido que yo tengo, nace del vacío que hay entre lo que somos y lo que debemos ser. ¿Sí? En este momento yo soy consciente tal vez hasta cierto punto de lo que soy. Y en este momento también, de alguna manera, con las situaciones, con mis elecciones, con lo que llega a mí, me doy cuenta también de lo que debo de ser. Y el sentido es justamente ahí. El vacío, si habláramos de Vygotsky para un poquito hacer una comparación, lo que él llama la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Este espacio en donde está el aprendiz y donde está el que le guía, ¿sí? Solamente se puede recorrer mediante el sentido. El sentido es esa guía, ¿sí? Ese impulso que nace del vacío que hay entre lo que somos y lo que debemos de ser. Por otro lado, la importancia también. Hablamos de felicidad. Al inicio de la frase que les compartía, hablábamos de felicidad como el objetivo de muchas personas, consciente o inconscientemente, para poder llegar al final del camino diciendo soy feliz, ¿sí? Y qué tanto podemos cuestionar qué tanto realmente ese es el objetivo de la vida humana. Cuando más allá de la felicidad podemos descubrir que tal vez el verdadero sentido es ser auténtico, ser pleno, realizar sentido, desarrollar sentido y darnos cuenta que la felicidad llega como la consecuencia de esto, ¿no? Pero también saber que la fidelidad a la propia conciencia es garantía de la propia autenticidad. A mí me parece algo clave. Porque entonces llega la pregunta, ¿y cómo sé cómo dar sentido? ¿Cómo sé cómo encontrar sentido? ¿Sí? Y aquí me remito nuevamente a nuestro querido Viktor Frankl, ¿no? Cuando habla de que pues el sentido es prelógico e incluso alógico. No obedece por las reglas de la lógica, más bien es intuitivo, ¿sí? Y como intuitiva es la conciencia, que sabe discernir lo que es para mí y lo que no es para mí. Entonces, si hablamos de que la vida es ese transcurso en donde se está jugando, yo le llamo así, en mi caso, mi carlificación, ¿sí? Es decir, mi conversión en el mejor Carlos que yo pueda, en este Carlos, en la mejor versión de este Carlos que yo puedo hacer, pues entonces solamente tengo una vida para esto, ¿sí? Para desarrollar este ser auténtico, el único que puedo, al que solamente como en una analogía se puede decir
que el alfarero solamente tiene 2 herramientas para labrar o para moldear una olla de barro. Por un lado, pues es el pedal que hace que gire, ¿sí?, el torno donde pone el barro moldeable. Y por otro, sus manos que le van a dar forma, ¿sí? Y para esa autenticidad, para esa forma auténtica que quiere darle a esta olla, solamente va a usar estos 2 elementos. Si los traducimos un poquito, yo los entiendo como la libertad y la responsabilidad, ¿sí? La libertad para elegir y la responsabilidad para saber hasta dónde elegir, ¿sí?, de manera que me esté eligiendo, que al estar eligiendo me esté eligiendo. Entonces, de ahí nace un poquito el compartir esto. Ya no sé cuánto tiempo me queda porque... No, vamos bien, Carlos. Quedan 15 minutos por lo menos, ¿sí? Después, si querés compartir un rato de diálogo con la gente, bien, pero manejate como vos quieras. Gracias, Roberto. Pero yo quiero solamente hacer énfasis, pues, en que mi intención en esta oportunidad que tengo, en este encuentro, es poder proponer, ¿sí?, la importancia de la toma de conciencia, del sentido propio, de la vida, en qué consiste, qué tanto yo como persona la estoy aprovechando, qué tan cierto es que hace mucha falta la toma de conciencia de sentido, pero hace más falta la toma de conciencia de sentido personal, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo puedo yo tomar de una manera más segura conciencia de este sentido? La propuesta básicamente ha sido hacer énfasis en la responsabilidad personal con esta primera frase: nadie puede vivir mi vida, solo yo. Nadie puede hacerse responsable de lo único que se me va a pedir cuenta, ¿sí?, solo yo. Y en la medida que lo viva con esta fidelidad a la propia conciencia, además hay una garantía de que al final estaré siendo yo. Estaré haciendo sentido, estaré, como bien decía el Padre, para encontrar sentido hay que salir, para encontrar sentido hay que servir, y la paradoja de la vida, al final termino encontrándome no porque me haya buscado, sino porque estoy buscando sentido. Y termino con esta frase que engloba o cierra, redondea un poco esto que estamos reflexionando. En el mundo hay infinitas posibilidades e innumerables consecuencias. Incontables decisiones de nuestro destino, ¿sí? En cada momento podemos elegir o decidir. Lo importante va a ser que de lo que elijo tiene sentido, que de lo que elijo me carlifica, válgame un poquito la expresión, espero se entienda por qué y cómo la uso, y así cada uno la podemos usar, ¿no? Que de lo que hago me robertifica, ¿sí? Sería Roberto. Por aquí veo a Nora, que de lo que hago me norifica, ¿sí? Que no. Y en ese sentido a mí me ayuda mucho a orientar, ¿sí? Cómo aprovechar al máximo este instante que se llama vida, que apenas eres consciente de que tienes cuando ya la estás perdiendo. Entonces, pues de mi parte ha sido esto lo que he preparado. Espero a alguien le pueda servir, le pueda, pues, ayudar a orientar, y creo yo que complementa muy bien esto que nos comparte ella el Padre Manuel. Roberto, yo te agradezco mucho nuevamente la oportunidad, y para mí es un gusto. Dejo de compartir pantalla. Para mí es un gusto encontrarme con todos ustedes, todos y todas ustedes. Bien, te agradezco, Carlos, todo lo que nos has compartido, muy rico. Yo quería hacer algunos comentarios y después abrimos el espacio a los asistentes por si quieren también compartir sus preguntas o sus aportes. Antes de que me olvide,
No vamos a estar todos los sábados. El siguiente vamos a estar 2 veces por mes. El siguiente encuentro va a ser el sábado 26 de marzo. Este año vamos a hacer así, 2 veces por mes. Entonces nos veremos luego de terminar el encuentro del día de hoy, el 26 de marzo, igual ya les va a llegar la invitación. Carlos, me encantaron todas las ideas que nos transmitiste. Una de ellas, cuando hablabas de la vida y el sentido. Y recordaba a Guillermo Pareja Herrera, cuando al relacionar estos dos términos, nos hablaba que nuestra vida está tejida por 3 hilos: por el tiempo, el cronos, el kairos y el aión; por el espacio terrestre, acuático, celeste, laboral, familiar, afectivo, religioso, deportivo, recreativo; y por la vida humana de la cual nos estuviste hablando. Son los 3 hilos con los cuales se entreteje la vida y el sentido: el espacio, el tiempo y la historia humana personal y comunitaria. Después vos nombraste esto de despertar conciencias, en latín spergitus, es salir del letargo, que también lo comentaba el padre Manuel, y también lo trabaja mucho Martin Seligman. Si ustedes después quieren buscar en YouTube, bueno, Martin Seligman, desaprender la indefensión aprendida, aunque hay varios videos, pero hablando de guerra, hay un video que comienza con un fragmento de la Segunda Guerra Mundial y continúa con una situación áulica en donde una maestra hace una prueba de lo que es haber aprendido a ser indefensos y no poder cambiar y modificarnos. Es interesante esto de desaprender la indefensión aprendida. A veces tenemos que desaprender, cuando vos hablas de quién soy y de la autenticidad y quién debo llegar a ser, bueno, también deberíamos sacarnos, ¿no? El libro El caballero de la armadura oxidada, todas aquellas características que no nos pertenecen, que se nos fueron pegando a lo largo del tiempo en el trato con las personas y con las cosas. Me hizo pensar mucho, Carlos, cuando dijiste, debemos preguntarnos qué va a pasar con el rumbo que debemos seguir. O sea, realmente es la pregunta primordial hoy, sábado 5 de marzo del 2022. Primero fue la pandemia, ahora es una guerra. Veníamos todos trabajando hacia la fraternidad universal, la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, Víctor Frankl con el monantropismo, todos íbamos camino hacia la casa común del hombre, y de golpe nos encontramos con quédate en tu casa por el COVID o nos enfrentamos por la guerra. Me parece que lo que estamos viviendo, la hora actual, ¿verdad? El kairos actual, nos plantea esta pregunta: ¿y qué rumbo vamos a seguir como humanidad? Con lo que está pasando, nos quedamos en silencio, nos involucramos, tanto a nivel individual como a nivel nacional, como desde los distintos referentes portadores de poder, nuestros dirigentes, dejamos que suceda lo que está sucediendo en este momento en Europa. ¿Y qué rumbo vamos a seguir como humanidad? O sea, creo que es una pregunta que debe estar pasando por la mente de todas las personas y en particular de los dirigentes de las naciones. La otra pregunta que me gustó mucho, el otro planteo, es cuando vos haces referencia, Víctor Frankl habla de la sana, vos haces referencia a la tensión entre lo que somos y debemos llegar a ser. No el deber imperativo categórico, el deber por el deber, sino como la oportunidad. Vos dijiste, en latín se llama la ipseidad, ser lo más Carlos posible,
ser lo más Roberto posible. Eso tiene que ver con el pleno desarrollo de uno mismo. O sea, llegar a la plenitud. Y eso, Viktor Frankl le pone un nombre que es la no dinámica, el dinamismo entre lo que soy y aquello que debo llegar a ser. Y justamente Padre Manuel nombraba a Paco Bretones. Bueno, ahora Paco falleció, tiene 4 libros, él nombró a uno, Salir, Servir y Sentido. Tiene el primero, La logoterapia es obvia, pero tiene otro que es muy bonito, Apelación a la vida como tarea existencial. Entonces, frente a esto que tú has dicho, la tensión entre lo que somos y debemos ser, les recomiendo el libro de Francisco Bretones, Apelación a la vida como tarea existencial. San Gregorio Magno decía que cada uno termina siendo padre de sí mismo. Heidegger dice que el hombre es el guardián de su ser, lo cuida, lo custodia y lo guarda. Y Sartre también tiene esta misma idea. Uno es el arquitecto de la persona que logra conquistar. Y la última idea que marqué, y después dejamos espacio para las preguntas, me gustó mucho esto de la fidelidad a la conciencia. La fidelidad a la conciencia. ¿Por qué señalo esto? Porque la conciencia siempre es clara. La conciencia nunca es confusa. En la voz de la conciencia se escucha la realidad, la verdad y la trascendencia. Y los que traicionan la realidad, la verdad y la trascendencia no son fieles. Y ahí aparece un Hitler o un Putin. Porque Hitler, uno se pregunta, o Putin, ¿tienen conciencia de lo que están haciendo o tienen confusión? Y la respuesta es no, la conciencia es clara, saben que están cometiendo un delito de lesa humanidad, pero desde la otra dimensión, desde la libertad, libremente eligen ir contra la voz de la conciencia y provocar daño en la comunidad. Así que te agradezco esta idea porque está muy clara, la fidelidad a la conciencia. Deberíamos educar en los ámbitos educativos, ¿verdad? La fidelidad, primero aprender a escuchar la voz de la conciencia que nos habla en la interioridad, en la intimidad. Es muy lindo Munier cuando habla de la intimidad. Y después educar para ser fieles a esa voz de la conciencia. Yo creo que en los institutos educativos no se trabaja este tema, se trabaja el tema de la espontaneidad o que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Pero la libertad comienza donde termina, donde comienza la libertad del otro. Bueno, voy a abrir el tiempo que nos queda. Carlos, te agradezco de corazón. Y sería bueno los asistentes que nos están acompañando, los compañeros de camino, hay muchos que ya vienen del año pasado y del otro año, de varios países, de Argentina, de Perú, de México, que quieran hacer algún comentario. Los invito a que habiliten el micrófono, queremos escucharlo porque la idea no es hacer un curso ni dar una conferencia, sino un diálogo fraterno y aprendemos todos de todos. Alguien que nos quiera compartir algo tanto de lo desarrollado por el Padre Manuel como por Carlos. Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Qué tal Hola, a todos? Susana. Realmente la palabra que realmente este momento me parece que amerita es la de despertar, ¿no? Despertar conciencias, porque la conciencia también hay que formarla, ¿no? Para que nos hable y podamos escuchar esa verdad que está impresa, ¿no? Dicen que tenemos impreso el bien hace el bien y evita el mal, ¿no? Pero de tanto acostumbrarnos a
a obrar así autónoma por los intereses, ¿no?, egoístas, el poder, el placer y todas esas búsquedas egoístas, digamos, creo que la conciencia se va debilitando, ¿no? Y escuchaba a propósito de Rusia que mucha gente no sabe lo que está ocurriendo, ¿no?, porque se ha acostumbrado a vivir en ese régimen, como decía también el padre, ¿no?, que pasa en Venezuela también, ¿no?, y jóvenes que no han vivido otra Venezuela que esa. Y por eso es que creo que la gran responsabilidad que tenemos es nosotros despertar esas conciencias. Creo que es el momento de, veo también en Polonia y todos los pueblos de Europa que están respondiendo humanitariamente, ¿no?, un renacer también del humanismo. Creo que puede ser una gran oportunidad en medio de tanto dolor y de tanto... Porque a veces solamente cuando tocamos fondo, ¿no?, realmente podemos volver a elevarnos. Y puede ser un momento de la historia que nos toque protagonizar a todos, porque Bueno, estamos globalizados, estamos conectados, ¿no? bueno. Gracias. Bueno, gracias, Susana. Está la doctora Cris Lara desde México. Gracias, Susana. Cris, doctora Lara, la Gracias, escuchamos con gusto. muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo tengo un cuestionamiento que me surge bueno, con las dos prácticas de los dos ponentes. Específicamente, hay algo que me inquieta con lo que dijo el padre refiriéndose al daño antropológico. Y él dice que sí causa daño este daño antropológico, pero que nada más puede causar, no puede causar daño en esa parte que yo tengo desde donde decido, ¿no? Ahí no me puede dañar. Sin embargo, pues veo todo lo que está sucediendo. Ya no voy a generalizar al mundo, sino específicamente en Latinoamérica, donde los pueblos estamos permitiendo que el poder nos tenga sometidos a un grado terrible, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo puedo primero educarme, guiarme, ¿no? Pues para que ese daño antropológico, para no permitir yo que ese daño antropológico llegue hasta mis entrañas y poderlo transmitir a otros. Sí, yo pienso que el padre se refería justamente hablando de antropológico, estamos contemplando la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. El daño que puede padecer el hombre no debería afectar la dimensión de la interioridad, la dimensión espiritual. El espíritu no enferma, sí puede ser causa de enfermedad, y es apelando, cultivando, cuidando esa dimensión espiritual a través de lo que Víctor Frankl llama la fuerza de oposición del espíritu frente al destino, de poder seguir manteniéndonos. Es la última libertad, es la única libertad la que no se pierde, la libertad interior que es fruto de la dimensión espiritual. Creo que el padre a eso se refería, a esa dimensión espiritual del hombre que no tiene la posibilidad de enfermar. Pienso, no quiero hacer teología, pero si lo quisiera pensar desde la teología, pienso que cuando Dios creó al hombre, dejó reservado un espacio en donde el daño o la enfermedad no tuvieran acceso y solo él desde dentro poder abrir la puerta, ¿verdad? Hay un ámbito que está reservado a la interioridad, a la individualidad, y que suceda lo que suceda afuera es inaccesible. Ahora, uno sí puede hacer mal uso de él. No sé Roberto, sí, Marisa, te ¿cómo te va? escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Éramos compañeros. No, que querías comentar que, refiriéndome al mismo tema, que el padre hablaba de que el daño antropológico producía un bloqueo espiritual. Entonces, a mí es como que eso me genera una confusión, porque según Frank, digamos, hay una sola parte del hombre que no puede ser dañada,
que es lo espiritual, pero al mismo tiempo él habla de un bloqueo espiritual que hace que el hombre pierda la autoestima y demás. ¿Vos me podrás aclarar? No sé si soy clara. Sí, queda un minuto. Queda menos de un minuto. Si ustedes quieren... Intrapersonal, perdón, que No. lleva también, que lleva a lo interpersonal, ¿no? Entonces, que uno, digamos, tiene que ver la actitud específicamente de la autenticidad, la fidelidad. Y ahí está este tema de salir, servir, tener el sentido, encontrar el sentido. ¿Para qué? El para qué, que también lo hablaba Sartre en cuanto al existencialismo, el tema de la responsabilidad. Entonces, bueno, son todas, digamos, me parece muy, muy rico el encuentro. Así que eso es lo que quería un poco agradecer, ¿no? Agradecer este momento. Gracias, Guillermo. ¿Sos psicólogo también? Soy counselor, consultor psicológico, de acá de Buenos Aires, del lugar de Sánchez Boda, Olo Sánchez Boda, de Andrés Sánchez Boda, que es una institución que hay acá en la Argentina, que venimos del pensamiento rogeriano, pero no exclusivamente, sino de la fenomenología existencial, de nuestra filosofía en común. Bien, bienvenido. Bienvenido. Gracias por tu Roberto. aporte. Gracias Carlos. Gracias. ¿Alguien más? Me parece que vi una mano. ¿Alguien iba a comentar algo más? ¿No? Bueno. Doctor Roberto. yo le quiero proponer, ¿por qué no nos dio usted un tema, este tema que comentó de su libro? No lo entendí, doctora. ¿Cómo? Le quiero proponer si en una de estas reuniones usted nos da el tema de lo que escribe en su libro acerca de este tema del daño antropológico y lo sociológico, etcétera. Bueno, después vamos a tener un encuentro. Yo en realidad, bueno, el término no es mío, el de daño antropológico. Lo introdujo el padre Manuel. Yo lo que planteo es la dimensión social y política. Ahora, lo que él comentó, el contexto social y político que vive Venezuela, sí, ahí lo toco un poco en el libro, y bueno, él nos estaba definiendo un poco lo de la indefensión aprendida, lo de Martin Seligman. O sea, eso también lo van a encontrar ahí, en este psicólogo Martin Seligman, Psicología Positiva, que se trata de desaprender la indefensión aprendida, y por eso les proponía ir a YouTube, pero se van a encontrar con varios en YouTube de indefensión aprendida. Les propongo que vean, bueno, pueden verlo todos porque todos suman, pero hay uno muy bueno que comienza con un fragmento de la Segunda Guerra Mundial, en donde se pregunta el autor por qué no se tiraban todos contra la alambrada, porque habían aprendido que hicieran lo que hicieran, igual no iban a tener resultado, entonces no tenía sentido, y habían aprendido a quedar sumisos, adormecidos, aletargados. Bueno, y ese es el efecto que hacen determinados gobiernos sobre determinados pueblos, y pienso que a eso se refería el padre Manuel. Y ahí es donde viene el tema de el efecto despertar la conciencia del pueblo. Y hablando, vinculándolo con el tema de Carlos, recordar este viejo axioma de los griegos, recuerda, hombre, quién eres, y recuerda aquello para lo cual estás destinado o preparado en la vida, lo que se llama la misión existencial. Y la logoterapia tiene mucho de esto, el efecto recordarnos quiénes somos, porque a veces, dice Sócrates, transitamos por la vida sin saber quiénes somos ni para qué vivimos, y nos dejamos llevar por la marea de la vida, por lo que los otros dicen o hacen. Cuando hablabas de tanto Guillermo como Carlos, de tener el conocimiento, la autenticidad, quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, mi misión, esto atraviesa toda la historia de la humanidad.
Es interesante ver cómo hay muchas cosas que atraviesan toda la historia. A veces en la universidad, hablando sobre el tema del poder y la relación con la dependencia, por ahí me extiendo mucho, les pido perdón, yo les comento que hay dos mitos que sostienen la dependencia y el poder de los líderes. O sea, todos los pueblos tienen la ilusión de que van a conseguir trabajo, y todo pueblo tiene la ilusión de que la educación será con acceso universal. Y sin embargo, hay dos mitos que dicen que no, que esas dos cosas están reservadas para la divinidad y es una manera de sujetar al humano. ¿Cuáles son esos dos mitos? El mito griego de Prometeo, no trabajarás, habría que explicarlo, ¿no? ¿Y qué le pasó a Prometeo por dar el fuego a los hombres? Entonces, no se hagan problema, que mientras exista poder en la humanidad, siempre va a faltar trabajo. Y lo mismo la educación. Bueno, acá algunos se van a enojar desde la teología. El mito del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lean el punto 33 del Anticristo de Nietzsche, punto 33 del Anticristo de Nietzsche, donde explica el árbol del bien y del mal. O sea, por haber osado el hombre comer del fruto del árbol prohibido, se le abrieron los ojos, tomó conciencia de cómo estaba y de dónde estaba, y vinieron los tres castigos. Primero, fuera del paraíso. Segundo, la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y tercero, el diluvio universal. Entonces, hay dos mitos que sostienen el poder en el mundo, y la gente cree que algún día todos tendrán acceso a la educación y todos tendrán acceso al trabajo. Pero bueno, no sé qué habría que hacer con las divinidades de turno. Igual el relato es mitológico, ¿no? Sí. Yo le hice una lectura, bueno, muy, muy nietzscheana, ¿no? No, pero está bien, pero igual el relato del antiguo es mitológico, sí. Bueno, sí, un día, doctora Lara, hablaremos con tranquilidad sobre... Cuando salga el libro, lo presentaremos. ¿Está bien? Los otros que están dando vuelta por ahí en Amazon es Por amor a la vida, que es la logoterapia, y logoterapia, solidaridad y sentido, ¿no? Comentaban esto de servir, salir y sentido. En ese libro, logoterapia, sentido y, como dije Marisa recién, me olvidé del título de mi mismo libro. Logoterapia para la vida y el sentido, me parece que es. Logoterapia, solidaridad y sentido. Bueno. Sí, solamente que me estaba distrayendo porque tu hermana dice que no se está grabando. Entonces, justo me distraje. Acá figura que sí. Está grabando. Se está grabando. ¿Sí? En ese libro se demuestra empíricamente, científicamente, el postulado de Viktor Frankl, no como primera intención, que es el servicio y la autotrascendencia que termina dotando de vida, de sentido de la vida de uno. Pero no fue mi objetivo demostrar eso en Viktor Frankl. El objetivo fue ver a aquellos que se dedican a ayudar a otros, qué impacto tenía en su vida personal, en las distintas dimensiones de su vida personal. Y descubrí, por casualidad, al final del camino, cuando terminé la tesis doctoral, descubrí que llegué al mismo axioma de Viktor Frankl. Es dedicarse a una causa o una persona a la cual servir, donde uno termina adquiriendo sentido. Pero también encontré otra cosa. Encontré en estos servidores o voluntarios activistas que hay que tener en cuenta el cuidador cuidado, la excesiva autotrascendencia, porque a mí me pasó también a nivel personal, la excesiva autotrascendencia termina anulando la propia existencia. La excesiva autotrascendencia, y esto si quieren lo llevarlo a la filosofía, pero ya nos estamos yendo muy largo. Existe lo que se llama la filosofía del límite. Vayan a Ansel Grum, el libro Límites Sanadores. El que no tiene en cuenta los límites, tarde o temprano
enfermará. Bueno, otro día hablamos sobre eso. Carlos, una alegría. Sí. Roberto, quería hacer un pequeño comentario sobre cuando se menciona el daño antropológico, me llevó directamente a lo sucedido hace muy pocos días atrás con este abuso sexual colectivo. Y esto que nos decía el padre, no nos debemos olvidar que somos humanidad. Y cómo cortamos con esa experiencia humanitaria cuando nos enfrentamos a estas situaciones tan dolorosas, tan adversas, que nos ponen en un lugar de mucha fragilidad como humanos. Es un tema para trabajar. Diría Gabriela Mistral, la humanidad es aquello que todavía necesita ser humanizado. La humanidad es aquello que necesita todavía ser humanizado. Rosana, yo no sé si tu pregunta va a la víctima o te referís a los victimarios. Pienso como comunidad, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación de tanto descalabro humano, de exponer a una persona vilmente a una situación de cosa y no poder aferrarse a la vida frente a este grupo de seres que han perdido el sentido, ¿sí? Más que pregunta, digo, una reflexión que me unió entre este concepto de daño antropológico en relación a lo que pasa actualmente, ya sea a nivel internacional con la guerra, pero también estas situaciones particularísimas en donde decimos dónde hemos caído como humanidad. Sí, Gabriela, ¿no? Gabriela, vos decís dónde hemos caído como humanidad, y podríamos sumar muchos ejemplos más en el ámbito de salud, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la economía, en el ámbito laboral. O sea, ¿qué le ha pasado a la humanidad? Y a veces los más grandes recordamos, no quiero pensar en que el tiempo pasado fue mejor, pero me parece que hemos ido perdiendo el rostro humano. Hemos ido como humanidad, en lugar de avanzar, hemos avanzado tecnológicamente, económicamente, militarmente, pero se fue descuidando lo humano en el hombre. Lo humano, por ejemplo, esto que está pasando ahora, en ese caso que vos contás, y en Rusia, ahí lo que falta, hay una ausencia total de empatía. El otro día, no quiero hacer política, pero bueno, mientras se pedía un minuto de silencio en el Congreso de la Nación, un alto dirigente de la política argentina simplemente sonreía y se acomodaba el cabello y tiraba besos. Y yo digo, estamos hablando de los muertos por COVID y los muertos por la guerra, y no aguantaron ni siquiera un minuto de silencio. Cualquiera diría, pero esta persona no tiene empatía con el dolor de la gente. Yo no sé, por eso marqué lo que dijo Carlos. ¿Qué va a pasar con el rumbo que está emprendiendo la humanidad? ¿Estamos yendo para una mejor humanidad? Habría que, así como se habla de la rehumanización de las ciencias, de la medicina, ¿verdad? Me parece que habría que rehumanizar al hombre. Y esto, vayan al texto de Sabater, El valor de educar, y Sabater distingue hombre, persona, de ser humano. Todos nacemos siendo hombres en la matriz materna. Luego, en un segundo momento, nos convertimos persona en la matriz social y escolar y familiar. Pero hasta ahí funciona solo y de modo mecánico. Pero hay un tercer nacimiento acá adentro, ético, moral, espiritual, que es el nacimiento humano, que solo acontece en aquellos que deciden, ¿verdad?, adquirir el rostro de la humanidad. Y ahí van las características de que
¿Qué implica ser humano muy humano? Y vamos al lenguaje del saber popular, que sabe mucho más que el saber científico. En el saber popular escuchamos la frase, qué inhumano que es fulanito de tal, o escuchamos decir, qué humano que es fulanito de tal. O sea que no es un sustantivo la palabra humano, es un adjetivo, es una cualidad que algunos, dice Sabater, algunos logran alcanzar la humanidad y otros no. Esos muchachos, Gabriela, que vos dijiste, no lograron construir la humanidad. Son simplemente hombres, ¿verdad? A lo sumo personas, pero no lograron construir su humanidad y cometieron este atropello. Pero el tema es, en el ámbito familiar, social, educativo, poder ser promotores de humanidad. Bueno, de hecho, muchas materias fueron quitadas de los planes de estudio que nos ayudaban en otros tiempos a construir humanidad en el hombre. Bueno, habría que replantearse en los planes educativos materias que ayuden a construir humanidad en el hombre. Miren, volvemos tan atrás en el tiempo, la arete en el mundo griego, la virtud era educar al hombre para desarrollar el porte total ante la vida. 2500 años después, lo estamos perdiendo. Si ustedes ven la relación, por ejemplo, cuando yo empecé a leer ética y política, me asombraba que en la carrera de ciencia política no tuvieran ética, y se reían los alumnos cuando yo nombraba la ética. Y cuando empecé a buscar, desde el Código de Hammurabi, los libros de Confucio, el rey Asoka en la India, los textos de Cicerón y de Séneca, ¿verdad? Desde aquel entonces está Aristóteles con su ética, está la relación entre ética y política. ¿Cómo es posible que se haya borrado la ética, la relación entre ética y política en los que hacen la gestión pública? Bueno, justamente ahí es donde se modela. ¿Saben de dónde viene la palabra candidato? Y los dejo en paz. Viene de candidez, viene del romano, de Roma. O sea, el candidato era aquel joven que por su candidez, su bondad, su honestidad, su coherencia, por eso se lo vestía de blanco. Y Aristóteles en el libro República dice, debe ser gobernante el que sea rico en sabiduría y probo en virtudes. Y de ahí en adelante. Pero no sé qué pasó con la educación, que se fue tecnificando y hemos ido quitando las materias que construyen nuestra humanidad, ¿verdad? Y esto también va para los padres, ¿no? Que a veces tenemos temor de construir humanidad. Lean el libro Educar sin culpa de Alejandro Barbieris. Bueno, no les robo más tiempo, son las 9:10. Este espacio era para Manuel y Carlos. Carlos, te pido perdón si te robé espacio, pero es una charla de amigos. No es un curso, están abriendo ahora en la Universidad de La Matanza la posibilidad de presentar cursos. Estaba pensando de ver si lo abríamos, pero bueno, veremos. Bueno, fue una alegría. Sí, Roberto, tenés que abrirlo, por favor. Vemos cómo viene la mano. Bueno, no les robo más tiempo. Nos vemos el 26 de marzo. Va a estar Salomón Paredes desde Perú y Pani Beli de Per desde Tucumán. ¿Alguien levantó la mano? No. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, fue una alegría la apertura de este ciclo, tercer ciclo. Que Dios los bendiga. Buena semana. Gracias, Roberto. Hasta el 26. Buenas noches. Carlos, un gusto verte, Carlos. Muchas gracias. Igualmente, Marisa. Seguimos en contacto. Sí, dale. Adiós, sí, buenas chao. noches. Buenas noches, doctora. Un gusto conocerlos a todos. Chao. Gracias, Carlos. Chao a todos. Gracias, doctor. Gracias. Doctora Lara, ¿es mexicana? Sí, acá en Guadalajara estoy.
Estamos cerquitas, yo estoy en Aguascalientes. Pues estamos muy cerquita. He tenido alumnos de Aguascalientes acá en los diplomados, muy buenos alumnos. ¿Ven? Se tienen que conectar, por eso este espacio sirve. Sí. Y lo mismo hemos Gracias, hecho. Roberto. Hoy no hay gente de Europa, pero esperemos que aparezcan los de Europa también. Sí, los de Europa también faltaron hoy. Y algunos de otros países de Latinoamérica también. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno. Déjame su correo, Carlos. ¿Mande? Correo. Gracias, Roberto. Lo voy a escribir en el chat. Muy bien. Gracias, Roberto. Disculpe, yo soy de Guatemala. Perdón por la hora, es que tengo una clase, digamos, a esta hora, por eso me conecto una hora después, pero estaba muy interesado y quiero felicitarlo muchísimo por las conferencias. Yo me conecté el año pasado y le agradezco muchísimo porque estamos en esto, yo trabajo en esto también, y así que le agradezco mucho y agradezco muchísimo esta invitación. Espero estar siempre en la segunda parte porque tengo una sesión hasta las 5 de la tarde, que serían como 8 de la noche allá en Buenos Aires, en Argentina. Por eso me conecté. Lamento mucho no haber participado. Le agradezco muchísimo. Bueno, Genial. Juan Francisco, he aprendido muchísimo. Nos deja su correo electrónico en el chat, así le puedo mandar el flyer. Y bienvenido desde Guatemala. Exactamente, gracias, Roberto. Bueno, un abrazo, Juan Francisco. Chao, Marisa. Chao, doctora Lara. Chao, Carlos. Ana, María Rosa. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Me voy, que tengo un pendiente. Un abrazo, gracias, hermano. Chao. Gracias. Seguimos en contacto. Ya bien, Carlos.